Es una de las discusiones más largas y ruidosas de la historia moderna. Una lucha que sobrevivió a revoluciones, derribó imperios, llevó a la bancarrota a superpotencias y dividió el mundo en dos. Durante más de un siglo, el capitalismo y el socialismo no fueron solo teorías económicas, fueron líneas de batalla. Y detrás de cada discurso patriótico, cada levantamiento obrero, cada recesión y cada guerra de poder, este debate moldeó el mundo en el que vivimos. Pero aquí está la parte que ningún influyente ideológico menciona. Ninguno de los dos sistemas funcionó como prometían los libros de texto. Ni una sola vez. Ni en ningún lugar. Y cuando la presión golpeó, guerra, hambruna, inflación, colapso, la verdad se mostró con brutal claridad. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan simple como parece. La historia comienza mucho antes de que nadie pronunciara las palabras capitalismo o socialismo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la economía no fue realmente una economía. Era cuestión de supervivencia. Los monarcas reclamaban el derecho divino. Los terratenientes poseían casi todo. Los campesinos producían lo justo para no morir de hambre. El progreso avanzaba más lento que los glaciares. Durante miles de años, la vida humana fue un juego de suma cero. Si alguien ascendía, otro caía. La riqueza provenía de la tierra, el trabajo y la guerra. La productividad apenas crecía. Y la idea de que la gente común pudiera enriquecerse mediante el comercio o la innovación habría sonado a locura. Entonces, la revolución industrial revolucionó el mundo. Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII, era una olla a presión de carbón, hierro, capital y ambición incansable. Las máquinas reemplazaron a los músculos, las fábricas reemplazaron a los talleres, y surgió un nuevo tipo de poder: el poder del capital privado. Por primera vez, los individuos podían invertir, arriesgar y poseer a una escala previamente reservada a los reyes. La productividad se disparó. Los salarios subieron para algunos, la miseria se profundizó para otros, y la desigualdad se amplió más rápido que cualquier sociedad jamás había experimentado. La contaminación asfixiaba las ciudades. Los niños trabajaban turnos de 12 horas. Los barrios marginales criaban enfermedades, pero por muy feo que fuera, un hecho era innegable: el capitalismo producía más bienes, más riqueza, más velocidad que la que el mundo jamás había visto. Este fue el momento en que nació el socialismo, no como un sueño utópico, sino como una reacción desesperada a la brutalidad del capitalismo industrial. A mediados del siglo XIX, escritores como Karl Marx y Friedrich Engels observaron las chimeneas, los disturbios obreros, los pisos de las fábricas manchados de sudor y sangre, y concluyeron que el sistema en sí mismo era el crimen. Veían la riqueza capitalista como trabajo robado, extracción disfrazada de oportunidad. Argumentaban que si los trabajadores fueran dueños colectivos de las fábricas, si las ganancias se compartieran, si la producción sirviera a las necesidades humanas en lugar de al beneficio privado, la sociedad finalmente sería justa. No más explotación. No más ciclos de auge y caída. Solo planificación racional e igualdad de dignidad. Sonaba limpio, elegante, moral. Y para millones de personas que vivían bajo los engranajes del capitalismo temprano, sonaba a justicia. Pero la teoría es una cosa. La vida real es otra. La primera vez que el mundo intentó seriamente el socialismo a escala nacional, no fue en un aula, sino en las cenizas de un imperio. Después de la Revolución Rusa de 1917, Lenin heredó un país hambriento, analfabeto y atrasado. El zar había muerto. La vieja élite huyó o fue ejecutada. Y de repente, un vasto territorio con 150 millones de personas necesitaba un nuevo sistema operativo. Así que los soviéticos construyeron una propiedad estatal de la tierra, las fábricas, los bancos y los recursos. Los precios los fijaban los burócratas. Los objetivos de producción sustituyeron el afán de lucro. La empresa privada fue aniquilada. En teoría,
debería haber creado una igualdad y una eficiencia perfectas. En la práctica, creó el caos. Sin precios de mercado, los planificadores no sabían qué quería la gente ni cuánto producir. Sin competencia, las fábricas no innovaban. Sin recompensa personal, los trabajadores no tenían motivos para superar el mínimo. La escasez se volvió normal. Las filas se convirtieron en cultura y la agricultura, la columna vertebral de la economía rusa, se desplomó en la hambruna. Lenin finalmente se retractó, permitiendo un comercio privado limitado solo para mantener vivo al país. Sin embargo, algo extraño ocurrió. A pesar de sus fracasos, el socialismo siguió siendo seductor. Porque el capitalismo tampoco pintaba bien. A principios del siglo XX, el capitalismo había generado un crecimiento inmenso, pero también una inestabilidad desenfrenada. La especulación se descontroló. Los fideicomisos dominaban las industrias. Los ricos vivían como la realeza moderna, mientras millones apenas sobrevivían. El sistema era eficiente creando riqueza, pero pésimo distribuyéndola. Este desequilibrio detonó en 1929, cuando el mercado de valores estadounidense implosionó y el capitalismo sufrió su fracaso más catastrófico. La Gran Depresión no fue una recesión, sino un infarto económico global. Los bancos colapsaron. El desempleo alcanzó el 25%. Países enteros vieron sus sistemas financieros destruidos. Para millones de observadores, el capitalismo no solo parecía defectuoso, sino fatal. Así que, para la década de 1930, el mundo se enfrentaba a una verdad incómoda. Ni el sistema funcionó como se anunciaba. El socialismo prometía igualdad, pero trajo escasez. El capitalismo prometía prosperidad, pero trajo colapso. Y entonces llegó un momento que lo cambió todo. La Segunda Guerra Mundial. La guerra obligó a todas las grandes economías a poner a prueba su sistema bajo la máxima presión. La Unión Soviética, a pesar de sus ineficiencias, movilizó a toda su población con una velocidad y disciplina aterradoras. El control estatal le permitió redirigir todos los recursos hacia la supervivencia. Mientras tanto, las naciones capitalistas como Estados Unidos se transformaron en supermáquinas industriales, demostrando lo poderosa que podía ser la innovación privada cuando estaba respaldada por la coordinación nacional. Cuando terminó la guerra, el marcador ya no era ideológico. Era el PIB, la infraestructura, el crecimiento y el nivel de vida. Y de 1945 a 1991, el mundo se convirtió en un laboratorio. Por un lado, el bloque soviético, planificación central, control estatal, mercados suprimidos. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados, capitalismo regulado, empresa privada, pero con redes de seguridad surgidas de las lecciones de la época de la Depresión. Este fue el verdadero experimento, no los manifiestos, no los discursos, sino millones de personas viviendo las consecuencias. Los resultados fueron tan dramáticos como dolorosos. En la Unión Soviética, las primeras décadas trajeron una rápida industrialización. El analfabetismo disminuyó. La vivienda se expandió. El poder militar se disparó. Pero bajo la superficie, el sistema se estaba resquebrajando. Sin señales de precios, la economía se desvió hacia una ineficiencia absurda. Las fábricas cumplían las cuotas produciendo bienes inutilizables. Las granjas producían cosechas podridas y la innovación se estancaba. Para la década de 1970, la URSS llevaba décadas de retraso en tecnología de consumo. Un país que podía construir cohetes no podía producir refrigeradores decentes. El capitalismo, mientras tanto, se adaptó. Después de la Gran Depresión, los gobiernos introdujeron regulaciones, seguros de depósitos, leyes antimonopolio, seguridad social, sistemas de salud pública y prestaciones por desempleo. El capitalismo no se volvió justo, pero se volvió sostenible. Aprendió de sus errores, y esa adaptabilidad se convirtió en su arma definitiva. Para la década de 1980, la brecha era innegable. El nivel de vida occidental aumentó,
mientras que la economía soviética se estancó. La Guerra Fría no se ganó con ideología, se ganó con resultados. Para cuando cayó el muro de Berlín en 1989, el debate parecía zanjado. La Unión Soviética no fue derrotada por bombas ni invasiones. Fue derrotada por estantes vacíos, incentivos rotos y una economía que ya no podía mantener el ritmo. Un sistema diseñado para eliminar la desigualdad había producido nuevas élites, jefes de partido, burócratas y miembros de la élite, mientras los ciudadanos comunes esperaban en fila para recibir pan. Un sistema construido para trascender el caos del mercado se derrumbó bajo el peso de su propia planificación rígida. Y cuando finalmente llegaron las cifras, contaron una historia contundente. Las economías occidentales eran simplemente más productivas, más innovadoras y más adaptables. Pero la victoria del capitalismo no duró mucho. Porque si bien la Guerra Fría terminó, las contradicciones económicas no. Para las décadas de 1990 y 2000, el capitalismo evolucionó de nuevo, esta vez en algo que ningún teórico del siglo XIX podría haber predicho. Las finanzas explotaron, las cadenas de suministro globales se extendieron por los continentes y el crédito fluyó como el agua. La desigualdad volvió a dispararse, esta vez a una escala que recordaba a la Edad Dorada. Las corporaciones se convirtieron en potencias transnacionales. Y economías enteras se volvieron dependientes de la deuda, la especulación y las burbujas de activos. La crisis financiera de 2008 golpeó como un déjà vu, un recordatorio de que la inestabilidad del capitalismo nunca desapareció realmente. Simplemente regresó con ropa nueva. Mientras tanto, el socialismo resurgió, no en la antigua forma soviética, sino como algo más suave, más nostálgico. Las demandas de impuestos sobre el patrimonio, sanidad nacionalizada, educación gratuita, sindicatos más fuertes y nivelación económica regresaron en muchos países. Las generaciones más jóvenes, agobiadas por el coste de la vivienda y el estancamiento salarial, comenzaron a cuestionarse si el capitalismo seguía funcionando para alguien más que para los ricos. El debate renació, pero con un giro inesperado. Esta vez, casi nadie quería capitalismo puro o socialismo puro. Porque la historia había dejado dolorosamente claras las disyuntivas. Observemos la Escandinavia moderna, a menudo mal etiquetada como socialista. Estos países tienen libre mercado, empresa privada y corporaciones globales. Pero también tienen impuestos altos, fuertes protecciones sociales y sindicatos poderosos. Es un capitalismo con barreras de protección. Una economía mixta diseñada para reducir la desigualdad y preservar la innovación. Ahora mire a Estados Unidos, una potencia capitalista con una tremenda inventiva, profundidad financiera e influencia global, pero también con asombrosas brechas de riqueza, infraestructura deteriorada, atención médica inasequible y una clase media en declive. Mire a China, el caso más fascinante de todos. La economía capitalista autoritaria más grande del mundo. Pekín lo llama socialismo con características chinas. Pero a lo que realmente se asemeja es a un capitalismo dirigido por el Estado. Empresas privadas impulsando el crecimiento, el gobierno controlando sectores estratégicos. Los mercados solo pueden prosperar cuando sirven a las prioridades nacionales. Sin embargo, incluso China se enfrenta a las mismas contradicciones. Crecimiento impulsado por la deuda, burbujas inmobiliarias, declive demográfico, desaceleración de la productividad. Si se toma perspectiva, la verdad resulta casi vergonzosa en su simplicidad. Todas las grandes economías actuales son un híbrido. Una mezcla de mercados y poder estatal. Incentivos y protecciones. Libertad y control. No porque las ideologías fracasaran, sino porque la realidad obligaba a llegar a acuerdos. Cuando los sistemas se enfrentaron al comportamiento humano real, ambición, codicia, miedo, pereza, creatividad, ninguna de las dos teorías se sostuvo con firmeza. Y esa es la lección incómoda. Los sistemas económicos no moldean a las personas tanto como las personas moldean los sistemas económicos.
La naturaleza humana no desaparece bajo el socialismo ni el capitalismo, simplemente se expresa de forma diferente. Bajo el capitalismo puro, la codicia se convierte en innovación, hasta que se convierte en explotación. Bajo el socialismo puro, la igualdad se convierte en unidad, hasta que se convierte en represión. En los mercados, el poder se concentra a través de la riqueza. En las economías planificadas, el poder se concentra a través de la política. Diferentes sistemas, mismas tendencias humanas. Diferente propaganda, mismos defectos. La verdadera pregunta no es ¿cuál sistema es mejor?, sino ¿cuál sistema tiene los mejores mecanismos para restringir el poder, corregir errores y recompensar el comportamiento útil? Y la respuesta de la historia es clara: el sistema que se adapta, gana. El capitalismo sobrevivió porque pudo reinventarse, del laissez-faire al New Deal, a las finanzas globalizadas y al capitalismo tecnológico. El socialismo colapsó donde se negó a evolucionar. La Unión Soviética, la China maoísta, Corea del Norte. Pero el socialismo prosperó donde se fusionó con los mercados. Escandinavia, la China posterior a 1978, a pesar de su carácter autoritario, y partes de Europa occidental. La ideología no decidió a los ganadores. La adaptación sí. Para entender por qué, no se necesita un doctorado en economía. Solo hay que ver qué prioriza cada sistema. El capitalismo prioriza los incentivos. Cuando funciona bien, impulsa la creatividad, la asunción de riesgos y la productividad. Las personas construyen, innovan y experimentan porque les beneficia. Pero la desventaja es la desigualdad, la inestabilidad y los ciclos que castigan a los vulnerables. El socialismo prioriza la igualdad. Cuando funciona bien, reduce la pobreza, amplía el acceso y garantiza la dignidad básica. Pero sin incentivos, la productividad se estanca. Sin mercados, la información colapsa. Y sin instituciones abiertas, la corrupción se enquista en silencio. Ambos sistemas tienen fortalezas. Ambos tienen fallas. Y ambos tienen cicatrices históricas. El mundo moderno, el mundo en el que vivimos, se construye sobre esas cicatrices. Cada red de seguridad, cada regulación, cada norma del mercado, cada programa de bienestar, cada instrumento financiero lleva el ADN de esta batalla centenaria. Las economías mixtas en las que vivimos hoy no prueban que un solo sistema haya triunfado. Prueban que ninguno de los dos podría sobrevivir por sí solo. Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente pasa por alto. El debate está cambiando de nuevo. Porque los desafíos del siglo XXI, la disrupción de la IA, el colapso demográfico, el riesgo climático, las transiciones energéticas, la deuda global, no se preocupan por la ideología. Exponen las debilidades de ambos sistemas. El capitalismo de mercado tiene dificultades con la planificación a largo plazo y la cohesión social. La planificación socialista tiene dificultades con la flexibilidad y la innovación. Y los países que prosperarán en el próximo siglo serán aquellos que combinen ambas de forma más eficaz. La creatividad de los mercados con la resiliencia de la inversión pública. La innovación privada con la dirección pública. La libertad con la estabilidad. Si el siglo pasado nos enseñó algo, es esto: ningún sistema funciona sin barreras, ninguna economía sobrevive sin incentivos, y ninguna sociedad prospera cuando la riqueza o el poder se concentran demasiado, ya sea en multimillonarios o burócratas. La historia no eligió el capitalismo ni el socialismo. La historia eligió lo que impidió el colapso. Y cada generación tiene que renegociar ese equilibrio. Porque el debate nunca fue realmente sobre capitalismo versus socialismo. Se trataba de quién controla los mecanismos dentro de cada sistema. El capital, el Estado, los bancos, los sindicatos, las corporaciones, el partido, los reguladores. La verdadera lucha siempre gira en torno a lo mismo: el poder. Y el poder, como demuestra la historia una y otra vez, no desaparece. Simplemente cambia de manos. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.